la Universidad de Alicante de España, profesor de licenciatura en las Facultades de Ingeniería de la UAC y del Instituto Tecnológico de Querétaro, profesor investigador del posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UAC en el área didáctica de la matemática en 2 programas de calidad del CONACYT. Ha sido profesor de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Fue miembro del grupo de investigación y experimentación en didáctica y divulgación de la matemática de la Universidad de Bolonia, Italia. Fue profesor de posgrado en la Universidad de Bolonia, Italia, por cierto, uno de los pocos extranjeros aceptados por este grupo. Su línea de investigación principal es la integración de la informática en la educación matemática. Los trabajos que han sido publicados en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Austria, Eslovenia, Suiza, Egipto y México. Ha impartido de manera regular cursos de capacitación docente en Italia y México. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la Tecnología en la Educación Matemática. Fue secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro entre 2010 y 2014. Y agradecemos mucho, doctor, su presencia y iniciaríamos con usted. Tenemos hasta 15 minutos. Le avisaremos en el momento preciso para que se prepare para su conferencia. Gracias. Buenos días, me da gusto estar aquí en este foro. Yo tengo que agregar una cosa. Dentro de mi currículum, yo soy egresado de una universidad pública y toda mi vida fui formado en educación pública. Y tengo que señalar que en Europa a mí me pagan por hora de curso de capacitación docente 300 euros, es decir, 6,000 pesos la hora es lo que me pagan a mí, porque no encontraron en Italia gente que supiera manejar lo que yo sé, que es un poco lo que maneja Francisco Struck, que es cómo enseñar a los estudiantes a usar las nuevas tecnologías. Y soy egresado orgullosamente de primaria, secundaria, bachillerato y universidad pública. Porque también quiero destruir un mito. Yo soy formador de ingenieros. Me retepatea que me digan que los maestros de preescolares, primarias, secundarias y bachilleratos públicos forman mal a los docentes. Lo peor que podemos, a los alumnos. Lo peor que podemos hacer nosotros es creérnosla. México tiene 1 millón de profesionistas en los Estados Unidos y yo orgullosamente puedo decir que muchos de los egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Tecnológico de Querétaro, donde doy clases, que vienen de primaria pública, secundaria pública, bachillerato pública, hoy son profesionistas y le han quitado lugares de trabajo a médicos alemanes en Alemania, a ingenieros alemanes en Alemania, a ingenieros canadienses en Canadá, a ingenieros norteamericanos en los Estados Unidos, en Holanda, en Francia, etc. Para mí es falso que la escuela pública mexicana forme mal a la gente. ¿Los recibimos con deficiencia? Sí. A mí me gustaría recibir a mis estudiantes mejor preparados, pero tampoco puedo aceptar que no estén preparados. Si estuvieran mal preparados, los jóvenes de Querétaro, por ejemplo, no darían el ancho para trabajar en el clúster aeronáutico con empresas como Bombardier, Eurocopter o Safran. Todos han dado el ancho y han demostrado que se puede hacer ingeniería en México. Para mí la reforma educativa viene de una falacia, darle el peso a un instrumento que no tiene el peso que debe de tener. Yo el examen PISA lo conozco, está citado en mi tesis de maestría desde hace 20 años. Yo trabajo a competencias. Las competencias no son malas. Yo tengo 20 años trabajando con competencias. Todo depende con cuáles competencias. Yo trabajo con un decálogo de la Academia de Ingeniería que me permite formar ingenieros de manera crítica. Y mis estudiantes participan en cuestiones sociales. El problema es, como dijo la doctora Gabriela, no las competencias, sino cuáles competencias y cómo. ¿Qué nos dice el examen PISA? Cuestiones absurdas. Soy ingeniero. Un termómetro mal calibrado nos va a dar una temperatura falsa, nos va a decir que hace más calor del que existe o menos calor del que existe y vamos a tomar decisiones a partir de un instrumento falso. Vean las cosas absurdas de resultados del examen PISA. Por ejemplo, en ciencias nos dicen que en verdaderas potencias científicas como Francia, como los Estados Unidos, como Noruega, como Hungría, como Italia, como Suecia o como los número 1 en el mundo en inversión en ciencia y tecnología en Israel, educan mal a sus estudiantes, porque ellos también reprueban, ellos también están debajo del promedio, 34 países de la OCDE, y luego me viene el examen PISA a decir que verdaderas potencias matemáticas, como el Reino Unido, como los Estados Unidos, como Hungría, como Suecia, también están mal. Y luego me viene a decir cuestiones de perogrullo,
que países como Japón, Corea, Finlandia, Irlanda, Canadá, Polonia, Estonia, los niños leen más. Claro, ¿cómo le vamos a decir a un niño de la costa del Caribe, a ver, escuincle, salte del mar y ponte a leer? Pues en estos países las temperaturas son 30 grados bajo cero. Yo viví en la segunda provincia más lluviosa de Italia. 10 meses llueve al año. No hay otra cosa más que leer o hacer otras cosas. Y eso me lo viene a descubrir, el examen PISA, el agua tibia. Pues es claro. Pero un niño mexicano sabe nadar en las corrientes con el mar y sabe defenderse de un barracuda y de una mantarraya. Ninguno de esos escuincles sabe hacer eso, porque viven en otro contexto. Así de fácil y así de sencillo. Pero ¿qué sucede con el examen PISA? Es discriminación tratar a iguales como desiguales. Sí, pero también al revés. Y esta viñeta anglosajona, que de adrede la trato anglosajona, es muy clara. Dice este señor, miren, para ser justos, a todos les voy a aplicar el mismo examen. Y el examen consiste en montarte en el árbol. No, pues vea la cara del changuito, ya la hice. Sí, pero el pingüino, el elefante, estos ya están reprobados. Vean qué absurdo la aplicación en la reforma educativa de un examen estandarizado que no toma en cuenta las diferencias. Porque, ojo, si en vez de decir que el examen fuera a subir al árbol, dijera, el examen va a ser nadar 1 kilómetro, ¿saben qué? El changuito que estaba acreditado ya reprobó. El pingüino acreditado, el pez acreditado y esta morsa acreditada. Y si el examen fuera a cargar a una señora gorda, es una cuestión que va contra la demagogia. Los países que aman a sus niños invierten dinero en ellos. Invierten dinero en ellos. Y somos propositivos. El primer paso para una verdadera reforma educativa debería de ser invertir la pésima inversión que tiene México. Permanentemente nos dan los resultados del examen PISA, pero nos ocultan esta información de la OCDE. Inversión en educación. Somos el último país de la OCDE. Estamos 3 abajo del promedio. 3,000 mugrosos dólares al año por niño desde preescolar hasta la universidad. Y luego pretenden que nuestros niños obtengan los mismos resultados que los niños daneses, noruegos o daneses, cuyos países invierten 4 o 5 veces más. Miren, si Nuño y Peña Nieto realmente aman a los niños, ya deberán haber invertido más en educación. Pero mientras no inviertan en educación, es pura demagogia. No aman a los niños. Amar a los niños significa invertir en ellos. Y estoy usando la palabra inversión, porque el mismo Barack Obama señaló que por cada escuincle en el que se invierten lo que se invierta de cada país, se recuperan después de una licenciatura $100,000. Es decir, cada graduado en un país le aporta a su país 2 millones de pesos. Eso se llama inversión. 2 millones de pesos ya descontando el costo de su educación. Y eso es lo que no han entendido o no quieren entender nuestros políticos. Una verdadera reforma educativa deberá tomar en cuenta que en Europa los grupos tienen en promedio 15 estudiantes en primaria, 13 en secundaria y en bachillerato. Y quieren poner a competir a los niños mexicanos con grupos de 40, 50, hay bachilleratos con hasta 70, en los cuales se quieren obtener los mismos resultados. Miren, es imposible. Yo doy clase en ingeniería biomédica y me acredita el 100% de mis estudiantes. Doy exactamente el mismo curso, aplico el mismo examen, mismas tareas en el Tecnológico de Querétaro. Si bien me va, me acredita el 70%. Hay una sola cosa que cambió. ¿Y saben cuál fue que cambió? Que en ingeniería biomédica tengo 13 estudiantes y en el Tecnológico tengo grupos de 40. 3 veces más. ¿Cómo se traduce eso en una clase estándar? Pues que a uno de estos niños le puedo revisar su trabajo una vez durante una clase. A los otros se las reviso 3 veces. Resultado, aprenden más. Son más pequeños, son un grupo más pequeño, pueden preguntar más. Segundo elemento, una verdadera reforma educativa deberá tomar en cuenta la carga de los profesores. Ya se señaló en la primera mesa, la gente cree que dar clases es nada más la hora de frente a grupo. No, ya les dije mi tarifa. ¿Por qué me pagan a mí 300 euros la hora? Porque me pagan 150 euros la hora frente a grupo y me reconocen 150 euros por hora de preparación. Así de sencillo. Hay toda una preparación. El trabajo docente implica un trabajo previo y un trabajo posterior.
Qué cómodo comparar a los profesores mexicanos contra profesores europeos que trabajan 3 o 4 horas frente a grupo al día. Muy cómodo. Los mexicanos no tienen para eso. Tercer elemento de una verdadera reforma educativa. Los países que aman a sus niños le pagan a sus profesores. Acaban ayer de cesar a 88 profesores de Querétaro, la UCEBEC, y acaba de despedir a profesores con 20 años de antigüedad. Son unos ignorantes y son unos estúpidos. Vean cuánto vale la antigüedad. Aquí tienen una tabla comparativa entre el sueldo inicial de un normalista recién egresado comparado contra 20 años después de escalafón. Francia tasa en 30,000 pesos la experiencia de 20 años de sus educadoras. Inglaterra tasa en 25,000 pesos 20 años de experiencia de sus maestras. Y así nos vamos. Los países que aman a sus niños le pagan bien a sus profesores. Las educadoras francesas, que son las más jodidas al ingresar, después les va bien. Y estos son los que ganan menos. Y son datos de la OCDE que el gobierno de México nos oculta. Porque en primaria los rangos salariales van de 56,000 a 75,000 pesos mensuales. La reforma educativa debería tomar en cuenta la infraestructura. Miren, estas fotografías es una, lo voy a decir, mugrosa escuela rural finlandesa de un mugroso pueblito que se llama Saunaglati. Todas las primarias finlandesas, rurales y en la capital de la República son de este tipo. Señalaba Gabriela, los niños finlandeses son monstrillos, tienen acceso a laboratorios de alta tecnología, robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica. Tienen acceso desde que están en la primaria. Hablando del currículum, todos los escuincles de las primarias finlandesas llevan biología, química, física y matemáticas. Quien me evalúa debe saber más que el evaluado. Me voy a tener que brincar así porque no me funciona el mouse. Miren, ¿cómo vamos a creer que Enrique Peña Nieto, del cual se demostró que se pirateó en la tercera parte de su tesis, quiere evaluar a los maestros de manera honesta? ¿Cómo vamos a creer, si estuviéramos en otro país, ya lo hubieran obligado a renunciar, como pasó en Alemania, con su ministro de Defensa, como pasó en Alemania con el ministro de Educación, como pasó en Hungría con su presidente? Presentaron un título, tienen una cédula profesional, han hecho cursos de actualización, muchos de ellos tienen maestría, muchos de ellos tienen doctorado, y nos viene Aurelio Nuño a decir que cualquiera puede enseñar, cualquiera. Y vean la cantidad de gente que está allá, 40% que no son normalistas, que van a enseñar. Voy a cerrar con esto. Yo me pregunto, ¿qué profesionista quiere ir a dar clases? El 100% de mis estudiantes, cuando les digo, a ver, levanten la mano, ¿quién quiere dar clases en una primaria o una secundaria en la Sierra Gorda de Querétaro? Me ven con cara diciendo, ¿y este maestro qué trae? A ver, profe, hey, hello, profe. Yo me inscribí en ingeniería mecánica porque quiero ser ingeniero mecánico, ¿eh? Valderas Puga, muy ilustrativo su exposición. Y vamos a dar paso al doctor Derecho Manuel Eduardo Fuentes Muñiz. ¿Les parece que al